Buenas noches para todos, bienvenidos en esta hora a este tiempo de culto. Hoy estamos en este tiempo de las finanzas. Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos, seguidores, la Iglesia de Cristo que está ahí pendiente en este tiempo. Bienvenidos a todos. Bueno, Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Damos la bienvenida. Bienvenida a todos los que en esta hora nos ven y nos siguen a través de este tiempo en vivo. Y bueno, como todos los martes tenemos un culto de oración por la economía, como todos los martes tenemos un culto de oración por las finanzas. Hoy pues no es la excepción, también tendremos este tiempo de oración, también tendremos este tiempo de clamor donde estaremos orando por las finanzas. Así que invitamos entonces para que usted nos envíe su petición a través de ese chat. Envíenos la petición que usted tenga en esta hora en esta hora envíenos la petición que con gusto estaremos en este tiempo de oración. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 11, vamos a mirar lo que dice la palabra. Dice la palabra en Romanos, capítulo 10, versículo 11, dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en él, hace la referencia muy clara la palabra del Señor, porque hoy pues se pueden creer en muchas cosas, pero la palabra es clara cuando dice todo aquel que en él creyere, y en él es en el Señor, en la palabra del Señor. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y esto sí que es importante que cada ser humano tenga, porque una vez conversa y con personas y cada uno tiene su fe depositada en algo diferente. Pero la palabra es clara cuando dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, dice que ella es verdad, ella es veraz, ella es como la plata fundida 7 veces en el fuego. O sea, la palabra es ratificada, es escrita, y Jesús cuando la predicó, Jesús dijo desierto, desierto, repitió 2 veces desierto. Entonces estaba ratificando que todo lo que la palabra registra, todo lo que ella dice es veraz, es verdad. Ante ella no hay algo que podamos refutarla o algo que la pueda contradecir. La palabra de Dios nadie la puede contradecir. Entonces dice el Señor, pues es la Escritura dice, todo aquel que en él creyere. ¿Qué pasa? Todo aquel que cree en el Señor, en sus enseñanzas, en sus instrucciones, en sus ordenanzas. ¿Qué dice el Señor? Nunca va a ser avergonzado, no va a ser avergonzado. Quizás pasarán situaciones, momentos, pero en vergüenza no quedaremos, dice la palabra del Señor. También dice el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 23, y si en verdad permanecéis fundados firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y Pablo aquí habla también de permanecer en la verdad, permanecer fundados, estar firmes en la fe y sin movernos de esa esperanza, ¿cierto? De estar ahí anclados y no movernos de ahí. Estar anclados y no movernos de esa posición. Estar anclados y no pestañear.
Hoy en día pues vemos aquí una de las maravillas de Antioquia es la piedra del Peñol. Esa piedra pues no sé cómo llegó y cómo y bueno y en este momento pues al ver esa piedra pues uno se sorprende y uno dice tremendo esa piedra allí. Y eso es lo que Dios quiere, ¿cierto? Porque yo me imagino han pasado generaciones tras generaciones, han pasado, ¿cuántas personas no han pasado? ¿Cuántas generaciones no han pasado? Y esa piedra está ahí intacta todavía. Y es así como el apóstol Pablo habla acerca de permanecer firmes en la verdad, permanecer fundados en la fe y sin movernos de esa esperanza. Por eso dice la palabra en Romanos 10:11 que todo aquel que en él cree no será avergonzado. Y el que cree es el que está firme. El que cree es el que está fundado. El que cree es el que no se ha movido de esa esperanza, de esa fe. ¿Cierto? Que está allí. Que está allí y cree fielmente, firmemente que Dios hará algo grande, que Dios hará algo poderoso, que Dios hará algo sobrenatural. Así que nosotros es lo que debemos de aprender de lo que dijo el apóstol Pablo, porque es que estar en la fe, estar firmes en la fe, estar anclados, estar fundamentados, estar allí sin movernos ni para derecha ni para izquierda, estar allí ocurre que lo que pasaba era que muchos desafortunadamente se dejaban mover de su fe. Muchos caían en falsas doctrinas, muchos comenzaban a negar su fe por las mismas pruebas, las mismas tentaciones, ¿sí? Todo lo que se presentaba, la gente comenzaba, más bien, muchos dejaban al Señor a un lado. Y entonces el apóstol Pablo aquí le aconseja a los colosenses, que ellos deben de permanecer firmes, porque a pesar de los vientos que habían de doctrina, los vientos o los falsos profetas que trataban de tumbar, de llevarse a los que estaban firmes en la fe, uno encuentra que muchos de ellos no se dejaron mover. Y el apóstol Pablo también era un hombre que permanecía firme en la fe, porque la palabra dice que él decía, soy más que vencedor, por medio de aquel que me amó. Jesús también, aquí el Espíritu Santo habla en esta palabra y se está refiriendo, dice, todo aquel que en él creyere. También estaba el evangelio llegándole a los mismos judíos, quienes eran los que estaban siguiendo las leyes y todos los ceremoniales del Antiguo Testamento. Entonces, el apóstol Pablo, cuando llega con el evangelio, también les está instando a creer en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo llama, lo insta a decirle, es que todo el que en él cree no será avergonzado. Estaba haciéndole aún la invitación porque allá habían judíos, habían romanos. Entonces, para todo tipo de persona, el evangelio es la buena noticia para cualquier persona. El evangelio es el llamado a ser predicado en todo el mundo, cualquiera sea la raza, el color, cualquiera sea... Entrar en el reposo de Dios es estar totalmente descansado. Era como ese reposo que ellos daban y entraban en una búsqueda y en una completa confianza ante el Señor. Y por eso dice que lo que hemos creído, entramos en ese reposo, ¿cierto? Lo que hemos creído
no será avergonzado. Pero hablamos también en Colosenses, donde la palabra habla de estar como, de permanecer fundados y firmes en la fe, sin movernos de esa esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica por toda la creación. Entonces, aquellos que entramos en ese reposo, o que estamos en el reposo, estamos fundados, estamos en la fe, estamos esperando y no seremos, como dice la palabra, y no seremos ¿qué? Avergonzados. Bueno, quizás pasamos por aflicciones, quizás se pasan por momentos en la vida, pero eso no significa que ya estemos derrotados. Eso no implica que ya no haya esperanza. Eso no implica que ya Dios no está. Eso no implica que haber confiado en Dios fue un caos. No. Tenemos que aprender a entender realmente qué es vergüenza y qué es aflicción. Quizás hay momentos en donde se enfrentan en todas esas series de dificultades, en esa serie de problemas, en una serie de situaciones donde causan aflicciones, causan pruebas, causan quizás un poco de sufrimientos. Pero el Señor dice que en medio de la tribulación, en medio de la aflicción, en medio de todas esas cosas, nosotros debemos de mantener la fe, porque si hemos puesto nuestra fe en Él, dice la palabra, no seremos avergonzados. Si decidimos confiar en Él, Él no nos prometió ausencia de problemas, no nos prometió ausencia de dificultades, no, Él nunca nos prometió eso, pero sí nos prometió que nunca quedaríamos en vergüenza. Entonces es entender que cuando se pasan por esa serie de momentos, porque el enemigo trata de confundir a muchos, porque están pasando por una situación, entonces ya dicen que Dios los dejó, que ya Dios no está ahí, que es que ya Dios los dejó. No, Dios en cierta manera está ahí, pero Él sí esperará que en medio de toda esa situación nosotros tengamos esa certeza, porque si miramos qué es fe, fe es convicción, tener las convicciones de la palabra, de estar convencido de la palabra del Señor, es estar convencido de lo que Dios a mí, a ti le ha hablado. ¿Qué te ha hablado Dios? Convéncete de eso. Que no nos pase como Tomás, que Tomás dijo, hasta que yo no vea, no lo creo. Eso no es fe. Cuando nos damos cuenta que nosotros no estamos caminando con fe, cuando las pruebas, los problemas y las dificultades nos llevan a pensar otra cosa, entonces estamos como Tomás. No es que Dios no me ha respondido porque no he visto, porque no veo. No se trata de eso. La fe son convicciones. La fe es convicción. Y el que camina por fe no camina por vista, no camina por lo que ve, por lo que le rodea. Así que nomás yo mirando y analizando y escuchando pues todo esto, uno ve cómo ya todas las cosas van dando un cambio y van dando un giro tan diferente cuando se parecía algo tan incierto y algo tan lejano. Y hay pequeñas cosas en el día a día que uno puede ver. Y las mismas situaciones que pasan muchas veces le hablan a uno. Las situaciones hablan a veces para enseñarnos a nosotros a creer en el Señor, a tener puesta nuestra confianza en el Señor. Yo estos días venía analizando y mirando y cómo ha habido un entorno, un cambio en cuanto a la parte de cómo en un tiempo estaban asignados y firmes de que por todo esto de la pandemia, y viendo de ayer y hoy cómo han habido cambios de decisión. Yo miraba esto y analizaba esto y yo decía, Señor, qué tremendo, porque como Dios puede hacer que algo cambie en un momento. Dios puede hacer que algo cambie en un momento, en un instante, Él lo puede hacer. Pero ahí es donde está la tarea de nosotros. ¿Cuántos estamos aguardando esa fe en nuestro corazón? ¿Cuántos estamos realmente tan plenamente convencidos que en el que hemos creído
nunca nos dejará en vergüenza, en cualquiera que sean las situaciones. Santiago capítulo 2, versículo 5 dice: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Amén. ¿No ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe? Dando a entender esa pobreza espiritual, ¿sí? Aquellos que obviamente no tenían a Dios en el caso suyo, y en mi caso que estábamos sin Dios. Pero ahora Él nos ha escogido para que la palabra dice, para que seamos ricos en la fe. Y por eso es que esa fe es la que no nos avergüenza. Amén. Esa fe es la que no nos deja abandonado, ¿cierto? Sí. Es esa fe la cual Dios dice que a través de esa fe, ¿sí?, nosotros podremos ver la gloria, y en esa fe estamos anclados, en esa fe estamos firmes, en esa fe estamos arraigados, y esa es la fe que no nos va a avergonzar, y sin esa fe pues no podremos agradar a Dios, como dice la palabra. Así que la fe que está en la palabra, que está en el mismo Señor Jesús, es en esa fe que debemos nosotros de estar firmes. Si Él dice que Él lo va a hacer, pues nosotros debemos de creer. Y como tú lo decías, quizás en cuestiones de minutos Dios puede hacer algo grande, ¿sí? Dios a usted lo puede sorprender, fracciones quizás de un segundo te puede sorprender. Usted de repente estar ahí y llegar o mover su mano, glorificarse Dios de una manera poderosa, ¿cierto? Entonces es lo que nosotros debemos de entender, que por eso es que no nos podemos mover de esa fe. Debemos de permanecer en esa fe, como lo hizo Abraham. Abraham no se movió de su fe, no debilitó su fe, sino más bien la fortaleció. Asimismo vamos a encontrar a Josué. Josué, desde el momento que Dios le habló, que de ahí en adelante Josué fue un hombre que lo único que vio en su vida fueron victorias. ¿Ibas a decir algo? Amén. Pablo también dijo en una de sus cartas, como pobres pero enriquecidos. Entonces está hablando pobres y ricos a la vez. Pues sí, porque las riquezas de nosotros están basadas en todo lo que sabemos de Dios, en la fe que hemos depositado en el Señor, y ahí es donde está la verdadera riqueza. Porque hay personas que tienen riquezas, pero sus riquezas por no tener a Dios son inciertas. En cualquier momento se pierden, en cualquier momento se desaparecen. Se cumple la palabra que es como la gloria del hombre, es como la flor del campo. Hoy es linda, hoy es hermosa, y mañana ya está marchita, ya el sol la marchitó, el agua la tumbó, la derribó de su planta, y ya perdió la vida, hasta ahí llegó la flor. Entonces cuando uno ve que dice la palabra pobres pero enriquecidos, pobres pero teniéndolo todo, entonces pareciera que como que uno dijera, pero ¿cómo así? Pobres y ricos a la vez. Es que no, el verdadero creyente que ha puesto su confianza en Dios nunca se siente pobre, ni miserable, ni llevado del fracaso. Una persona que realmente ha puesto su confianza en el Señor es una persona que se siente contenta, que se siente satisfecha, que sabe en quién ha creído, que sale y camina con su cara en alto, porque sabe quién es su Dios, sabe en quién ha puesto su confianza, sabe a quién le ha creído, sabe quién está con él, sabe por qué sale, por qué entra, sabe perfectamente quién es él, porque ha aprendido a tener su confianza totalmente en el Señor. Y cuando una persona tiene su confianza en el Señor, es una persona que nunca se va a sentir miserable, es una persona que nunca se va a sentir derrotada, es una persona que no va a decir fracasé, es una persona que no va a decir de qué me sirvió el evangelio. No, un ser de fe dice, tengo lo mejor.
Y lo mejor es que el Señor está conmigo. Y si Él está conmigo, voy para adelante y voy a salir adelante. Y planeo y oro y lo busco y le creo y le sigo exponiendo mis peticiones y me sigo humillando y le sigo clamando y le sigo pidiendo y le sigo creyendo y me sigo moviendo y sigo accionando en lo que Él me manda, porque yo sé que lo que Él me ha mandado a hacer, Él no me lo está mandando a hacer porque Él le pareció hacerlo. Sencillamente tiene una razón de ser en todo lo que Él nos manda a hacer. Porque esa es la fe. La fe no es solamente creer que Dios va a hacer algo. La fe está también en que cuando yo escucho una palabra, la tomo, la creo y camino con esa palabra. La declaro, la confieso. Actúo en lo que tenga que hacer conforme a esa palabra y no seré avergonzado. Y el mejor ejemplo lo tenemos en Pedro. Cuando Simón iba en la barca, dice la palabra del Señor, y ya estaba cansado y no podía pescar. Pero después de que escuchó la palabra, el Señor le dijo, boga mar adentro. Y él trató de titubear. Empezó a decirle al Señor, Señor, yo ya fui, esta no es la hora. Bueno, todo el discurso que él le da. Pero el Señor le dice, boga mar adentro, Pedro. Y él le dice, Señor, en tu palabra echaré la red. Lo que hice antes sin él no funcionó, pero ahora voy a hacer lo mismo que vine haciendo, sino que la sencilla razón es que lo voy a hacer por su palabra, no más. Porque ya lo hice, pero lo hice sin la palabra. Pero ahora, más en tu palabra, echaré la red. Y fue donde lo que conocemos como la pesca milagrosa. Hay personas que dicen, yo ya he venido haciendo X cosa. Lo venías haciendo sin Dios. Ahora hágalo con la palabra que Dios te está dando. Actúe por esa palabra. Camine en esa palabra, accione en esa palabra. Y eso fue lo que dijo Pedro. Parece absurdo que el Señor me mande a hacer lo que yo ya sé hacer, lo que yo ya he venido haciendo, ya lo he venido insistiendo y no había nada. Pero bueno, Señor, en tu palabra echaré la red. En tu palabra, eso es lo que esa es la fe. Se ancló la palabra en su corazón, ¿cierto? Inmediatamente dijo, no, esta es mi salida, la palabra. Y por eso, recuerde donde comenzamos leyendo Romanos capítulo 10, versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere no será, dice la palabra, avergonzado. Pero aquí también el apóstol Pedro habla en el capítulo, en primera de Pedro capítulo 2, versículo 6, y dice el apóstol Pedro así. Por lo cual también contiene la Escritura. Aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él, y el que creyere en él o en esa piedra, no será avergonzado. Puso la piedra, ¿sí? Ahí el Padre puso la piedra para que creyeran a esa piedra, a esa roca, que es Jesús. El que creyere en esa piedra. Así como en el Antiguo Testamento encontramos que el Señor puso creo que la vara, donde el que se enfermaba y miraba la vara, la serpiente, ¿cierto? Y miraba inmediatamente, quedaba sano. O sea, ellos debían de mirar, y eso era como un prototipo de lo que iba a venir, de la fe, de poner los ojos puestos en Jesús, ¿sí? Y por eso la palabra dice que pongo esa piedra
principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado, ¿sí? El que cree en la palabra, el que confía en la palabra, el que se mantiene en la palabra, dice la palabra que aquella persona no será avergonzado. Será como aquella persona que está mirando esa piedra, mirando a Cristo, o aquel que ha edificado sobre la piedra, ¿sí? No sobre la arena, sino sobre la piedra. Y por eso encontramos que cuando la gente en los tiempos de Jesús seguían a Jesús, ellos recibían milagros, porque ellos creían, porque ellos ponían su mirada fija en ¿quién? En Jesús, ¿cierto? Aquellos 4 que trajeron a aquel hombre paralítico allí en su lecho, y dice que lo iban bajando, y justamente donde estaba Jesús, ¿sí? Este hombre recibió salvación y recibió sanidad. La mujer de flujo de sangre también dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. O sea, Cristo es la piedra, no hay otra piedra. Nuestra confianza no puede estar puesta en los hombres, sino solamente en ¿quién? En el Señor. En el Señor. Y encontramos el pozo de Betesda, donde todo el mundo iba a ser sanado, y ocurrió que mucha gente salía igual o seguía en las mismas condiciones, hasta que llegó Jesús, ¿cierto? Y sanó a los que estaban en ese lugar. Entonces Jesús se pone como la única salida, la única alternativa. En Él debe de estar puesta nuestra fe, en Él debe de estar puesta nuestra ¿qué? Nuestra esperanza, nuestra confianza. Solamente en Él. Yo no me puedo mover de lo que Él me dice, de lo que Él me ha prometido. Y cuando hablamos ahí del pozo de Betesda, es porque ellos tenían la confianza en ese pozo. ¿Y cómo sería, cuáles serían los ojos? ¿Qué pasaría en toda esa cantidad de enfermos que habían cuando ven a ese paralítico levantarse y caminar sin haber descendido al pozo? Sencillamente él se había encontrado con Jesús. Yo me pregunto ahí, ¿qué pensaron ellos si todos estaban en la espera del pozo y de que el ángel descendiera y moviera las aguas? Y la palabra de Dios es muy clara cuando dice que Jesús llega allí y el enfermo le dice a Jesús: Señor, no tengo quien me meta al estanque. No tengo quien me meta al estanque. Y Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Y él dijo: no tengo quien me meta al estanque. Y Jesús lo sana sin meterse al estanque, sin meterlo al estanque. Y yo me imagino qué pensaron, qué hicieron toda aquella cantidad de enfermos que estaban allí. Sabiendo que, bueno, encuentran a un enfermo sano. Encuentran a un sano que estaba enfermo. Sin entrar a la esperanza que supuestamente era la que había en ese momento. Entrar, ¿sí? Por eso es que nuestro Señor Jesucristo rompió con esa estructura religiosa que había en las personas. Exactamente. Es como hay gente que le pone la fe a una foto, le pone la fe a una rosa, le pone la fe a 3 nuditos, y todo eso es brujería, porque nuestra única fe tiene que ser solamente puesta ¿en quién? En Jesús. Hay gente que le pone que la fe al café con azúcar, ¿sí? Hay gente que le pone la fe a la mata de sábila, y así sucesivamente, como se encontraba este hombre. Y así mucha gente hoy en día se encuentra así. Hay gente que tiene la fe puesta en aquel que le da el mercado, ¿sí? Hay gente que tiene su fe puesta en los dineros que le llegan quizás por arriendos, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y entonces, cuando nosotros tenemos nuestra mirada menos en el que debemos de
tener nuestra mirada, el único que nunca nos dejará en vergüenza se llama Jesucristo. Amén. Pero lo demás te dejará en vergüenza. Si usted confía en lo que tiene y depende de lo que tiene, eso algún momento en la vida te dejará en la calle. Es como el que se viste con lo ajeno. Eso es como vestirse con lo ajeno. El que se viste con lo ajeno, que en la calle lo desviste, ¿cierto? El no tener nuestra confianza plena en el Señor, llegará el momento donde aquello a lo cual hemos confiado, eso mismo nos va a dejar que en la calle, o nos va a dejar avergonzados. Por eso la palabra es muy clara al decir que el que en él creyere no será avergonzado. Aquel que en él creyere, en él no será que avergonzado. Pero el que creyere en quién, en él. ¿Esto qué quiere decir? Que el que deja de creer en él en cualquier momento es avergonzado. Será avergonzado. Pero el que cree en el Señor no será avergonzado. Y Dios muchas veces, para que nosotros aprendamos a confiar en Él, Dios, el orgulloso no va a creer en el Señor. El orgulloso va a depender de sí mismo. Porque es que yo me pongo a pensar, me pongo a analizar y digo, la palabra no habla de que Dios haya sanado a muchos enfermos allí. La palabra habla de un hombre al cual Jesús se acercó y lo sanó. No dice la palabra pues así. Yo me quedo pensando es cómo el Señor rompe estructuras. Y al día de hoy todavía Él sigue haciendo lo mismo. Él sigue irrompiendo estructuras. Cualquier estructura que usted y yo querramos hacernos, seguro que el Señor la va a derribar, porque nos va a llevar siempre a depositar nuestra confianza en Él. Así que cuando se quiebren sus estructuras, mírelo a Él. Y crea que por verlo a Él y creer a su palabra, no será avergonzado. ¿A cuántas personas les puede estar pasando como el paralítico? Están viendo, mire, hay personas que les está pasando como el paralítico y hay personas que les está pasando como todos los enfermos que rodeaban el estanque. Porque ven al paralítico levantarse e irse sin haber caído en el agua, sin haber pasado nada de lo que usualmente debía de suceder. Y en este tiempo, Dios va a hacer cosas extraordinarias. Dios va a moverse extraordinariamente en todo aquel que decida creerle a Él. Dios va a irrumpir con muchas cosas, pero lo único que yo le digo es, usted solamente crea, porque muchos están esperando viabilidad por una parte, y Dios va a hacer otras cosas totalmente diferentes. Solamente ponga su confianza en Él. Porque Él dice que usted y yo no seamos los que vamos a tropezar en esa piedra, en esa fe, sino que esa fe nos detenga a hacer un alto en el camino y a creer que si hemos puesto nuestra confianza en Él, vendrá algo mejor. Gloria a Dios. Vendrán cosas mejores, como lo veíamos esta mañana en el devocional. También lo que dice por acá el libro de Romanos, en el capítulo 12, la palabra dice que, versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros, ¿cierto? ¿Por qué en nosotros y no en otros? Aquí el apóstol Pablo le está hablando a los creyentes, él no le está hablando a aquellos que no creen o a aquellos que no tienen la palabra, le está hablando a los creyentes, ¿cierto? Que esas aflicciones no se comparan con algo que viene. Amén. Y eso que viene por la fe. Por Amén. Esa fe a la cual nosotros estamos anclados y estamos firmes y esperando y expectantes de que Dios va a hacer algo grande en nosotros. Amén. En tu vida Dios hará algo grande. Entonces, no seremos avergonzados, dice la palabra, y no se compara, nada se puede comparar a lo que viene, a lo que Dios va a traer. ¿Sí? Por eso, cuando Dios le dice al pueblo de Israel por medio de Moisés,
que salieran al desierto, que salgan. Sí, vayan y háganme fiesta al desierto. Y ellos no sabían lo que Dios haría con ellos. Al comienzo fue muy difícil el que ellos creyeran en Moisés. Pero es que usted, ¿quién lo mandó? ¿Sí? ¿Y usted viene de parte de quién? ¿O cómo es que usted dice que viene de parte del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Pero muéstranos, denos señal. ¿Sí? Entonces al comienzo no era como muy creíble. Tuvo que Moisés hacer señales para que el pueblo creyera y hasta el mismo faraón creyese. Así que cuando ellos ya se convencieron, salieron detrás de Moisés. ¿Sí? O sea, hay gente que no se va a convencer con facilidad, pero nosotros tenemos la palabra para dejarnos convencer. ¿Por quién? Por ella. Señor. Usted no necesita de decir, Señor, yo quiero ver esta vez ese milagro y para que mi fe crezca. No, usted necesita es creer para poder ver el milagro. Para poder ver el milagro. Y cuando usted crea y vea el milagro, ahí es donde su fe va a comenzar a ¿qué? A crecer. Amén. Entonces invitamos a todos porque vamos a orarle al Señor por peticiones y vamos a pedirle al Señor con fe, porque Él dice que si pedimos, pidamos con fe creyendo, no dudando. No vamos a dudar de lo que le vamos a pedir al Señor. Vamos a pedirle al Señor con fe. Creyendo. Así que vamos entonces en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Padre glorioso, glorifícate, Padre, en el nombre maravilloso, en el nombre poderoso, en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Padre, en esta hora, Señor, venimos a ti, oh Dios Todopoderoso, Señor, creyendo, Dios del cielo, completamente, Señor, convencidos, Señor. Estamos firmes en la palabra que tú nos has dado. Estamos fundamentados, Dios, a través de la palabra que hemos recibido. Señor, sabemos que nada nos podrá mover, Señor, nada ni nada nos podrá mover de la fe que tenemos en ti, Señor, de esa confianza que en ti tenemos, Dios de los cielos. Por eso oramos en esta hora, Padre. Oramos, Señor, por aquellos que esperan, por aquellos que confían, por aquellos que creen, Señor, que tú lo harás, que tú los vas a bendecir, que tú vas a restaurar, que tú vas a restituir, que tú vas a, Señor, a glorificarte, oh Dios del cielo y de la tierra, Señor, en cada situación y en cada dificultad, Señor. Nosotros creemos, dígale, Padre, dígale, yo creo a los milagros, Señor. Yo creo que tú lo harás, yo creo que tú me bendecirás, me engrandecerás y me honrarás, Señor, de una manera sobrenatural. Señor, veré tu gloria, veré tu recompensa, Señor, veré tu bendición, oh Dios Todopoderoso. Padre, glorifícate en esta hora, oh Dios eterno, glorifícate en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, desciende en esta hora, desciende con tu gloria, desciende con tu gracia, desciende en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh, dalaba yenderebe ki akadarabashenderebe, ayenderebe ki akadarabashenderebe. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, Señor. Mira las necesidades, mira las dificultades, mira cada situación, mira cada dificultad, Señor. Oh Dios de los cielos, hemos creído, Padre, hemos creído que cosas grandes, Señor, vendrán a nuestra vida, que cosas sobrenaturales, Señor, tú vas a hacer, oh Dios del cielo, Señor, y que la fe nunca nos dejará en vergüenza, Señor. Los que creen, los que creemos, Señor, los que confiamos, Dios de los cielos, Señor, y todo aquel que cree no será avergonzado, dice la palabra. Todo aquel que cree no será avergonzado, no será avergonzado. Todo aquel que cree no será avergonzado. Todo aquel que cree, oh Dios de los cielos, no será avergonzado. Por lo tanto, vamos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, dígale, Padre, es tu palabra, Señor, en la que dice que no será avergonzado.
economía, vamos, en esta noche por las finanzas, por los empleos, vamos, oh Dios de los cielos, glorificándote, Padre amado, Padre, supliendo, Señor, supliendo ese trabajo, supliendo, Señor, supliendo esos recursos, Señor, supliendo esos dineros, Padre amado, en el poder de la palabra, en la autoridad de la palabra, Señor. A ti clamamos en esta hora, Dios de los cielos, porque aquel que a ti clamare, Señor, no será avergonzado, no será avergonzado, no seremos avergonzados, Padre, en el nombre poderoso, Padre amado, en el nombre glorioso, en el nombre maravilloso, Padre, Padre, que se rompan las cadenas, Señor, Padre, que se rompan los yugos, Señor, que se quebrante la maldición, Señor, que se quebrante la pobreza, Señor, que se quebrante la escasez, Señor, que se rompe, Padre de los cielos, en esas cadenas, Señor, en esos demonios, Padre amado, Padre, todo lo que estorba, Señor, todo lo que impide, Dios de los cielos, Señor, el milagro, la respuesta, Señor, los dineros que necesitamos ver, Señor, mira esos dineros que tu pueblo necesita, Señor, que la iglesia necesita, Padre amado, pero hemos estado, Señor, si estamos anclados en la fe, Señor, no seremos avergonzados, Señor, no seremos confundidos, Dios de los cielos, en el nombre poderoso, Padre amado, oh Rabba Kendelebe Gia Darabachenderebe, Rabba Kendelia la Bayanda la Bayenderebe, Rabba Kendelia la Bashindiria, Ayenderebe Kia Kadarabasenderebe, oh Dios de los cielos, glorificándote, Señor, glorifícate en esta mañana, Señor, en esta noche, Dios de los cielos, en esta noche, glorifícate, Señor, abre puertas, Dios de los cielos, Señor, y las puertas no se cerrarán, Señor, oh Dios de los cielos, Señor, queremos ver lo sobrenatural, Padre, queremos ver lo sobrenatural, Padre, en nuestra vida, dígale, Señor, yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver tu gloria, dígale, Señor, no seré avergonzado, Señor, no seré confundido, avergonzado, como dice tu palabra. Vamos, levanta tus manos allá donde está, allá donde se encuentra, en el poder de la palabra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Rabba Kendelia la Bayenderebe. Olía la bayanda lava, Padre, en el poder de la palabra, Señor, Padre, no seremos avergonzados, no, jamás, Señor, jamás tu pueblo quedará en vergüenza, Señor, jamás tus hijos, Señor, Padre, quedarán en vergüenza, Señor, oh Dios de los cielos, cuando llegó Elías, Señor, a la casa de esta mujer viuda, Señor, que solamente tenía un puñado de harina, Señor, Elías llegó allá con una palabra de Dios, Señor, Elías llegó allá con una palabra, Señor, y le dijo, dame a mí primero, Señor. Y esta mujer creyó, Dios de los cielos, oh Señor, porque no seremos avergonzados, Señor. Seremos avergonzados, no será avergonzado, Señor. Aquel que cree en la palabra jamás será avergonzado. Aquel que confía en la palabra, vamos, no será avergonzado en el poder de la palabra. Usted que tiene necesidades, usted que tiene problemas, luchas, vamos, usted que tiene allá esas situaciones, vamos, usted que está pasando, usted que está experimentando, vamos, esos momentos de dificultades, vamos, esos momentos de lucha, vamos, usted que está viviendo un momento difícil, vamos, en el nombre de Jesús de Nazaret, pídale a Dios que Él te responde, vamos, pídale al Señor y Él te responderá, vamos, oh Dios de los cielos, dígale, Padre, respóndeme, Jehová, respóndeme, Señor, cuando a ti clamo, oh Dios de los cielos, atiende mi oración, atiende mi clamor, atiende mi ruego, mi súplica, dígale, Señor, escucha mi oración, oh Dios del cielo, escúchame, atiéndame, Señor, levántame en el poder de la palabra, Señor, Padre, levántame en el nombre de Jesús de Nazaret, echo fuera esa deuda, dígale, Padre, echo fuera esa ruina, Señor, echo fuera esa miseria, Padre, echo fuera esa escasez, Dios de los cielos, rompiendo las cadenas, rompiendo los yugos, rompiendo todo altar de las tinieblas, Señor, lo que está impidiendo, Señor, que veamos esos milagros, Señor, esa respuesta económica, Señor, esa petición, mira, Padre,
Señor, abre las puertas, Señor. Abre las puertas, Señor. Abre puertas, Dios de los cielos. Sorprende a tu pueblo, Señor. Hoy puedes hacer algo grande, Señor. Este día no se ha acabado, Señor. Este día no se ha terminado, Señor. Así como aquel hombre paralítico que estaba hallada en el pozo de Betesda, Señor. Y dice la palabra, Dios de los cielos, que cuando llegó Jesús, Señor, que le preguntó que si quería ser sano, es lo que le dijo, pero no hay quien me meta. Oh sí, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Así andan muchos, Señor, esperando que lo metan, oh Dios de los cielos, Padre, pero tú estás allí, Cristo está allí, y quieres obrar un milagro, quieres sanarte, quieres libertarte en el poder de la palabra. Muéstranos tu gloria, Padre, muéstranos tu gloria, Señor. Yo quiero ver tu gloria, Padre. Padre, queremos ver tu gloria, Señor. Muéstranos tu gloria, Señor. Muéstranos tu gloria, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre, bendícele, Señor. Rabba kendería la bayenderebe, alía la basenderebe, kadara basenderebe, ayenderebe kia kadara basenderebe. Oh Dios de los cielos, libertando, Padre, libertando fuego de Dios, Señor. Ahora mismo poder de Dios desciende, Señor. Avanza en esta mañana, en esta noche, Padre. Avanza en esta noche, Padre. Avanza en esta noche, Padre. Avanza en esta noche, avanza en el nombre de Jesús de Nazaret. Deja que Dios te bendiga, vamos, hermano. Deja que Dios te restaure, te restituya, vamos, hermano. Se restaura, se restituye, vamos. Lo que has perdido, Dios de los cielos, lo que tu pueblo ha perdido, se restaura en esta noche, Padre. Se restaura, Padre. Empleos son restaurados, Señor. Finanzas son restauradas, Dios de los cielos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Dios de los cielos, Señor, por el poder de la palabra, mira, empresas, Señor, son restituidos, Señor. Padre, levanta tu pueblo, Señor. Nunca quedaremos en vergüenza, Señor. Padre, es el diablo el que queda avergonzado, Señor, pero tu pueblo jamás quedará en vergüenza, Señor. Por eso levántale, Señor. Por eso bendícele, dígale, Padre, dígale, Rey de Gloria, bendíceme, Padre, bendíceme, Señor. Rabba benderebe, kadaraba shenderebe. Oh Dios de los cielos, restaurando, vamos, levanta tus manos, dígale, Señor, no seré avergonzado, Señor, no seré confundido, Padre, en el nombre de Jesús. Dígale, no seré avergonzado, no seré confundido, Señor. Es tu gloria la que me sostiene, Señor. Es tu mano la que me sostiene, Señor. Oh Dios de los cielos, bendíceme, Padre, bendíceme, vamos. Dígale al Dios que te bendiga, vamos. Dígale al Rey de Gloria que te bendiga, vamos. Rabba kendelia la basenderebe, rabba kendelia bayenderebe. Oh Dios de los cielos, descendiendo, Padre, Padre, descendiendo, papá, Padre, desciende, Padre, desciende en esta noche. Restaura, Señor, restaura, restituye, Señor, restituye, Señor, restaura, Padre, restaura, Señor. Restaurando, Señor, restaura, te lo ruego, Señor, Padre, restaura, Padre, en el poder de la palabra. Rabba kendería la base. Dígale a Dios que te restaure, vamos, hermano. Dígale a Dios que te restaure, oh sí, Señor. Restaurando, restituyendo, Señor. Restaura lo que se comió la arruga, Señor. El saltón, el revoltón, Señor. Padre, la langosta, restaurala, Señor. Restaura, Padre, restaura, Señor. En el nombre poderoso, Señor. Nombre glorioso, Padre, en el nombre maravilloso, en el nombre precioso, Señor. Oh, da la bayendería, bayenderebe, arraba kendería, la bayía, dará bayenderebe. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el poder de la palabra, en el poder de la palabra. Oh, da la bayendería, la bayenderebe. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Oh, Dios de los cielos, Padre amado, arraba kendería, la bayenderebe, kia kadaraba.
Oh Señor Dios Todopoderoso y Eterno, en esta hora, Señor, creemos en tu palabra, Padre. Lo creemos, maravilloso Dios de gloria. Lo creemos, Señor. Hoy hacemos esta confesión de fe, Señor amado, porque la hemos hallado en las Escrituras, Señor amado. Y la fe está establecida en tu palabra, Señor amado, desde el mismo comienzo de todas las cosas, poderoso Dios del cielo. Por la palabra fueron hechas todas las cosas, Señor. Crearon las que no habían, Señor. Por la palabra es lo que hoy vemos, Señor amado. Oh precioso Dios del cielo, en esta hora, Señor. Creemos, Señor, creemos, amado Padre, creemos, Señor, a tu palabra, lo creemos, amado Rey, lo creemos, Padre, creemos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, que así como dimos el paso de fe al darle nuestra vida a Jesús, esa fe salvadora, Señor, en esa fe salvadora, Padre, así lo seguimos creyendo, Padre, seguimos creyendo de todo nuestro corazón, Señor, que nuestra fe continúa, Señor amado, en ese Cristo que le entregamos nuestra vida, Señor amado, poderoso Dios de gloria, poderoso Rey de los cielos, en esta hora, Señor, en esta hora, Padre, en esta hora, Dios mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque Cristo, Señor amado, oh Dios de los cielos, es poder, es sabiduría. Pablo dijo, yo no me avergüenzo de este evangelio porque es poder de Dios, es poder de Dios, es poder de Dios. Yo te adoro, Padre, te alabo, te doy gracias por esos dineros provistos, te doy gracias, Padre, por esas puertas abiertas, te doy gracias, Padre, por ese empleo que están pidiendo, Señor, te doy gracias, Padre, por sanar esas enfermedades, te doy gracias, Padre, te doy gracias por la provisión que ha traído a través de Jesucristo, Señor. Tú has traído provisión de todas las cosas, Señor. Porque dice la palabra que aquel que no escatimó en darnos a su Hijo, Señor, no nos escatimará nada en darnos juntamente con Él todo lo que necesitamos, Padre, todo lo que necesitamos. Así que arrebatamos salud, arrebatamos sanidad, arrebatamos provisión, arrebatamos liberación, arrebatamos restauración, arrebatamos vida en abundancia, arrebatamos empleo, Señor, arrebatamos liberación de la familia, arrebatamos libertad en los dineros, arrebatamos libertad en las finanzas, Señor. Es para nosotros, Padre, es para nosotros, Señor, porque a los que creen lo que Cristo hizo haríamos, y aún mayores, Padre, aún mayores, Señor, aún mayores, Señor, aún mayores, Señor, aún mayores. En el nombre de Cristo se sujetan los demonios, Señor, y hay sanidad y hay liberación en los cuerpos, Señor, ahora, Señor, ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, hay sanidad para los cuerpos, hay libertad para los perturbados por espíritus inmundos, Señor amado, hay provisión. Declaramos que el Señor es poderoso para suplir todas nuestras necesidades. El Señor es poderoso para suplir todas nuestras necesidades conforme a la palabra del Señor. Amado Señor de los cielos, hacemos nuestra declaración en esta hora. Hacemos la declaración en esta hora, Señor, porque hemos aceptado, Señor, lo que tú has dado, ordenanzas de tu palabra, Señor, y todo aquel, Señor, que ha dado sus donaciones, que trae, Señor, sus aportes, que da para tu obra, Señor, no será avergonzado. Aquel que le está pidiendo al Señor para que Dios le bendiga, para que Dios le provea, Señor, para también hacer lo mismo, Señor. Creemos que hay provisión para todo aquel que está levantando sus peticiones
bendiciones. Para todo aquel que ha andado, Señor, en una situación difícil, hay también para ti. Arrebata la palabra, dígale, Señor, yo creo, porque claramente dice la Escritura, todo aquel que en él creyere, todo aquel que en él creyere, todo aquel que en él creyere, si fuere griego, si fuere judío, si fuere romano, si fuere el que fuere, si decidió poner su confianza en Jesucristo, que murió y resucitó, ahora arrebata tu victoria, arrebata tu bendición ahora en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Lo creemos que es hecho, Señor, para tu gloria, es hecho en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Amén y amén. Bueno, hemos tenido un tiempo de oración por las finanzas y bueno, créale que Dios te ha dado una palabra. Primero te ha dado una palabra y crea que Dios va a hacer cosas grandes, sobrenaturales en su vida. Le animamos a todos nuestros amigos, todos los que siempre están ahí conectados. Les recordamos el día de mañana a partir de las 5 de la mañana, de lunes a sábado en el horario de 5 de la mañana. Estamos en un tiempo devocional. Temprano yo te buscaré. Así que le invitamos. En la noche continuaremos con un tema los días miércoles, los jueves en las noches, a partir de las 6 de la tarde también, el viernes también, y el jueves estaremos en el ayuno a partir de las 9 de la mañana. Así que le invitamos entonces para que comparta también, comparta a otros este link, comparta a otros este tiempo de oración. Y si esto ha sido de bendición, bueno, no olvides dejar tu comentario. Denos su comentario, cuéntenos también sus testimonios y bueno, ahí tenemos los números de teléfono, de celulares, WhatsApp, para que bueno, usted también se comunique con nosotros, nos haga saber de las bendiciones del Señor a través de estos cultos. Hemos recibido y queremos seguir recibiendo, porque yo creo fielmente que el que trabaja en el Señor, la obra en el Señor no es en vano, no es en vano esta palabra, no es en vano este trabajo que se hace en el Señor. Así que cuéntenos sus testimonios para que el nombre del Señor sea glorificado, porque esto fortalece la fe de muchos. Nos despedimos de todos ustedes. Que tengan una feliz y bendecida noche. Dios les bendiga. Bendición.